Buenos días a todos. Estamos en el primer congreso de cáncer colorectal en Vizcaya y a continuación os vamos a explicar el trabajo que hemos realizado. Los colaboradores somos, en el extremo tenéis a Alberto de Ávila, a continuación a Ángela Lorenzo, Blanca Cobos, Beatriz Miguel y yo, que soy Sergio Rodríguez. Para comenzar, vamos a definir la enfermedad del cáncer colorectal. El colon y el recto son partes del intestino grueso. La mayoría de los cánceres colorectales comienzan como un crecimiento en el revestimiento interno del colon o del recto llamado pólipo. Algunos tipos de pólipos pueden convertirse en cáncer en el transcurso de varios años, pero no todos los pólipos lo hacen. La probabilidad de transformarse en un cáncer depende del tipo de pólipo, entre los que podemos encontrar los pólipos adenomatosos o adenomas. Estos pólipos algunas veces se transforman en cáncer. Debido a esto, los adenomas se denominan afecciones precancerosas. Por otro lado, encontramos los pólipos inflamatorios y los pólipos hiperplásicos. Estos pólipos son más frecuentes, pero en general no son precancerosos. Entre los síntomas de este tipo de cáncer podemos encontrar diarrea o estreñimiento, sensación de que su intestino no se vacía por completo, la sangre en las heces, ya sea muy roja y brillante o muy oscura, heces más delgadas de lo normal, dolores o calambres frecuentes por gases o sensación de llenura o hinchazón, pérdida de peso sin razón conocida, o fatiga, o náuseas o vómitos. Pasamos ahora a hablar sobre los factores de riesgo del cáncer colorectal. Un factor de riesgo es todo aquello que afecta la probabilidad de que usted padezca una enfermedad. Así, los distintos tipos de cáncer tienen diferentes factores de riesgo. Estos, a su vez, pueden ser modificables, como el fumar, o no modificables, como los antecedentes familiares. Pero tener uno o varios no necesariamente implica que se padecerá la enfermedad, como también puede pasar que no se tenga ningún factor de riesgo y se padezca dicha enfermedad. Hemos investigado y encontrado una serie de factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades de que una persona presente pólipos o cáncer colorectal. Entre ellos distinguimos aquellos que una persona puede cambiar, como el sobrepeso o la obesidad, la inactividad física, ciertos tipos de alimentos como la carne roja y las carnes procesadas, el tabaquismo y un consumo excesivo de alcohol. Y también diferenciamos aquellos que una persona no puede cambiar, como el envejecimiento, tener antecedentes personales de cáncer colorectal o pólipos, antecedentes personales de enfermedad inflamatoria de intestino o antecedentes familiares de cáncer colorectal o pólipos adenomatosos. En la clasificación internacional de enfermedades encontramos el cáncer colorectal en el capítulo 2, sobre tumores neoplásicos. Dentro de este se corresponde con el código C18, apartado de tumores malignos de colon, y C19-C21, de tumores malignos en el recto. En cuanto al factor de riesgo, encontramos al alcohol. El alcohol es el término común que se usa para etanol o alcohol etílico, una sustancia química que se encuentra en la cerveza, en el vino y el licor, así como en medicinas, enjuagues bucales, en productos para el hogar y en aceites esenciales. Se produce cuando la levadura fermenta azúcares y almidón. El consumo de alcohol se corresponde con el valor estandarizado en unidades de copas consumidas diariamente según el contenido de alcohol de estas, teniendo en cuenta las sugerencias del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism de los Estados Unidos. Así, limitar el consumo de alcohol a no más de 2 bebidas al día para los hombres o más de 14 a la semana y una bebida al día para las mujeres o más de 7 por semana podría dar muchos beneficios a la salud, incluyendo el menor riesgo de padecer cáncer colorectal. En esta investigación hemos centrado nuestro objetivo en establecer una relación entre la ingesta de alcohol y el posterior desarrollo de cáncer colorectal en la provincia de Vizcaya. Para comenzar nuestro estudio, hemos procedido a realizar un screening por los siguientes hospitales de la provincia de Vizcaya, entre los que están el Hospital Quirón, el Hospital Cruz Roja de Bilbao, el Hospital de Cruces, el de Basurto, el Hospital de San Juan de Dios de Santurtzi, el Hospital de Galdakao y el de Gorliz. A la hora de clasificar los resultados, hemos diferenciado a los participantes en 2 grupos, enfermos de cáncer colorectal y no enfermos, con el objetivo de realizar un estudio retrospectivo de casos control, siendo los enfermos el grupo de casos y los no enfermos el grupo control. La mayor ventaja de este tipo de estudio es el grado de información que ofrece, ya que se puede estudiar un gran número de casos de la enfermedad, en nuestro caso de cáncer colorectal, mientras que en un estudio de cohortes solo unos pocos participantes la desarrollarán. Además,
permiten evaluar varios factores de riesgo de forma simultánea y la existencia de interacciones entre los mismos. Una segunda ventaja es su eficiencia, ya que se realizan en mucho menos tiempo y con un menor coste. Es por esto que hemos decidido escoger este tipo de estudio, y también porque en un estudio de cohortes tendríamos que ser nosotros los que estableciésemos la cantidad de alcohol a partir de la cual resulta ser factor de riesgo para el cáncer colorectal, hecho que resulta muy subjetivo. En la población de estudio de donde se obtuvo la muestra de casos y controles se presentó el mismo porcentaje de hombres y mujeres. Para asegurar la probabilidad de ocurrencia de todos los eventos de estudio se tuvo en cuenta el tamaño de muestra alto, que corresponde a 55 casos y 55 controles. Los 55 casos se seleccionaron aleatoriamente a partir de la lista de hospitales previa citada, que incluye todos los tumores de cáncer colorectal diagnosticados y confirmados por métodos válidos en personas residentes en Vizcaya. Por otro lado, los 55 controles se seleccionaron como personas, familiares o no, que convivían con los casos en las similares condiciones de exposición a factores de riesgo determinados por los hábitos de vida. Para conocer la exposición al consumo de alcohol de dichos pacientes, realizamos una entrevista en la que les hicimos preguntas con el fin de obtener información demográfica, edad y sexo, socioeconómica, estrato, ocupación y escolaridad, clínica, antecedentes familiares de cáncer y sobre hábitos de vida, como actividad física o consumo de alcohol y tabaquismo. Nos centramos sobre todo en el consumo de alcohol y, en caso afirmativo, cuánta cantidad por día y semana. Las demás variables que fueron incluidas en el estudio, edad, sexo, antecedentes familiares, estrato socioeconómico, escolaridad y ocupación, se analizaron como covariables. Dentro de estas podemos diferenciar entre variables confusoras y modificadoras. Se entiende por variable confusora aquella que modifica la significancia estadística de la relación entre la variable de exposición y la variable de respuesta, mientras que una covariable modifica el efecto o fuerza de asociación de las variables de exposición, pero no la significación de su asociación. Hemos identificado como posibles variables confusoras la edad, estrato socioeconómico, ocupación, escolaridad, consumo diario de cigarrillos y antecedentes de cáncer en la familia. La edad está asociada al cáncer, ya que a mayor edad aumenta la probabilidad de que se produzcan errores en el organismo que desemboquen en neoplasias. Hemos realizado un test de heterogeneidad, el cual no nos ha dado un resultado estadísticamente significativo. Esto nos lleva a pensar que no es una variable de interacción, sino que es una variable confusora. Para evitar que nuestro estudio se vea modificado por este factor, vamos a acotar la selección de casos y controles en personas de entre 50 y 70 años de edad. Esto es lo que se denomina diseño apareado. A modo de recordatorio, consideramos un consumo excesivo de alcohol a una cantidad superior a 2 bebidas al día para hombres y una para mujeres, 14 y 7 a la semana, respectivamente. Ahora vamos a pasar con los resultados. En primer lugar, las medidas de frecuencia. Los estudios de casos y controles no proporcionan una estimación directa de la incidencia, ni de la prevalencia, ni del riesgo atribuible de una enfermedad, ya que la proporción de los participantes en el estudio que tienen la exposición está determinada por el investigador, no por la proporción que existe en la comunidad. Podéis ver en el inferior una tabla que muestra la distinta distribución del consumo de alcohol. Ahora vamos a pasar con las medidas de asociación, que sería los odds ratio, que significa razón de odds. En estudios de casos y controles no es posible calcular el RR, ya que desconocemos la población expuesta y la no expuesta. Por lo tanto, definimos como el cociente de posibilidades. Al haber identificado diversas variables confusoras expuestas anteriormente, nos hemos visto obligados a utilizar el OR ajustado. Y por último, las medidas de impactos, que sería la fracción atribuible en expuestos. Como hemos comentado anteriormente, debemos utilizar el OR ajustado, siendo este de un valor aproximado, según nuestros datos, de 5,8. Así obtenemos un valor de la fracción atribuible en expuestos de 0,83. Esto quiere decir que el 83% de los casos de cáncer colorectal se podrían evitar si reducimos ese consumo excesivo de alcohol de más de 2 tragos al día. A continuación, vamos a explicar los posibles tipos de sesgos que hemos podido cometer en nuestro estudio. Lo primero de todo es definir qué es un sesgo. Este es un error sistemático que se produce por un mal diseño del estudio, que nos puede llevar a errores de asociación. El primer tipo es el sesgo de recuerdo. Se define como la diferencia que existe en el recuerdo sobre exposición a factores de riesgo o protección que existe entre los sujetos casos y los controles. En nuestro estudio partimos de la presencia o no de la enfermedad, y esto hace que las personas enfermas puedan recordar con mayor facilidad historias de exposición previa al alcohol en mayor medida que quienes no han sido afectados por la enfermedad. El siguiente tipo es el sesgo de selección. Se produce cuando hay un error sistemático en los procedimientos utilizados para seleccionar a los sujetos del estudio.
bien porque no tienen características similares o bien porque no pertenecen a la misma base de población. Por eso, para evitarlo, los controles deben representar la población de donde se tomaron los casos. El tercer tipo es el sesgo de confusión. Se presenta cuando una variable externa enmascara una verdadera asociación, es decir, una asociación aparente entre una exposición y una enfermedad es debida por otra variable que se encuentra asociada con la exposición y factor de riesgo o protección para la enfermedad. En nuestro caso, se trataría de excluir el factor de tabaquismo a la hora de realizar el estudio, ya que también es un factor de riesgo del cáncer colorectal. El siguiente tipo es el sesgo de medición, que se produce si los investigadores hacen un estudio más amplio de uno de los dos grupos, es decir, o de los casos o de los controles, debido al uso de distintos métodos de medición o uso de tiempos distintos para el estudio cada uno. Y por último, el sesgo de reporte puede ocurrir cuando los individuos que participan en un estudio responden a una encuesta o entrevista. En nuestro caso, al haber realizado una entrevista, es posible este tipo de sesgo por parte de los casos y controles, si es que alguno de estos no responde adecuadamente. Bueno, como conclusión, se podría decir que queda confirmado que el alcohol es un factor de riesgo para el cáncer colorectal. Esto, aparte de nuestro estudio, quedó evidenciado en un estudio de metaanálisis en el cual se recogían 57 estudios de casos y controles y de cortes, en el cual se veía que las personas que habían consumido regularmente más de 50 gramos de alcohol al día tenían casi el doble de posibilidades de tener este tipo de cáncer que las personas que no habían consumido tal cantidad de alcohol. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su asistencia y buenos días.